caso cerrado. Leonardo demanda a Esther por la suma de 97,000 y piquito de dólares, que es la manutención que él pagó por el hijo de ella, que pensaba él que era hijo de él, hasta que descubre hace un mes, y él cumplió los 18, que él no es el padre biológico de esta criatura. Esther, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo sí, en efecto, yo sí mentí. Pero todo tiene una razón el por qué, y le voy a explicar. Yo, cuando tenía 17 años, él era el esposo de mi mamá, yo me enamoré de él, eso es cierto, me enamoré de él, pero yo pensaba que él también estaba enamorado. Ahí viene el problema, yo pensé. Yo pensaba que él estaba enamorado, ¿por qué? Porque yo le pasaba por el lado y él me miraba. Nunca dijo, tú no puedes hacer eso porque yo estoy con tu mamá y yo quiero a tu mamá. Él nunca lo dijo. Yo seguí, salimos, estuvimos 6 meses saliendo. Cuando estábamos en la intimidad, era mucho te quiero. Nunca me dijo, esto es solamente pasajero. Él nunca me lo dijo. Yo como una estúpida, porque eso es lo que puedo decir, que soy una estúpida, me dejé engañar y me enamoré. No soy una víctima. Claro que no, yo mentí. Él tampoco. ¿Tú sabías que ese no era su hijo? Eso es así. Yo Desde sabía el que no era. principio tú lo sabías. Desde el principio lo sabía. ¿Quién Cuando es el mi padre de ese niño? Déjeme le explico, doctora. Mi mamá me tiró a la calle como una perra, me dijo barbaridades, me dijo que yo no servía y me echó a la calle. Él nunca me apoyó, él se quedó silencioso como si yo hubiese tenido toda la culpa. Mi mamá también es una perra porque ella no tenía por qué tirarme a mí a la calle. Nos hubiera echado a los dos porque los dos fallamos en un momento y ella no lo hizo, se quedó con él. Yo fui a la calle, a casa de un amigo, porque no tenía dónde ir. Supuestamente un amigo, ¿y qué resultó? Me maltrató físico y emocionalmente, me usaba de esclava a cambio de un plato de comida. Me violó en varias ocasiones. Y yo me di cuenta que estoy embarazada de esas mismas violaciones. Ah, mira tú. Y aprovechaste, dijiste, No wow, aproveché. inteligente No, de tu doctora, parte. espera y le explico, A doctora. ver. Yo fui donde mi mamá para pedirle Sí, ayuda. pero tu mamá no te escuchó. Y al no Mi mamá escucharte... al no escuchar, yo dije, yo necesito un hogar estable donde pueda nacer mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé en la calle. Y decidí decirle que si me echaban a la calle, Llamabas a la policía. llamaba a la policía porque yo estaba embarazada de él. Claro. Él asumió su responsabilidad, me alquiló un departamento donde nació mi bebé. Empezó a pasarle manutención, todo bien, compartía con el nene los primeros años, mi mamá murió después y él seguía todo bien. Conocí una mujer, se hizo su familia y ahí empezó a cambiar. Empezó a cambiar con el nene, no lo buscaba, no lo llamaba, todo Nene era, que no era de él. todo era económico, doctora. Nene que no No era era de él, eso pero no en es ese cierto. momento él no lo sabía. Yo ¿Por qué estuve yo nunca se lo presente. dije cuando el nene nació? Ya yo había estudiado, ya yo era enfermera, ya yo tenía un futuro hecho. ¿Por qué razón no se lo dije? Porque ya mi hijo tenía ese afecto, él y el nene ya tenían ese afecto. ¿Quién era yo para decirle a mi hijo que ese no era ¿A su qué, verdadero ¿A papá? qué edad le dijiste al nene que él no era su papá? Se lo dije a los 12 años, pero yo nunca se lo hubiese querido decir, doctora. Se lo dije bajo un coraje por algo que él mismo hizo, algo que él provocó. O sea, que tú eres una persona que reaccionas en base a cómo los demás te tratan a ti, no en base a lo que es lógico, correcto, sentimental, sino tú reaccionas, tú eres altamente... No, doctora, yo reaccionaria. estaba en ese momento pensando en mi hijo. Yo necesitaba que mi hijo tuviera a su papá y ellos estaban bien hasta que eso sucedió. Él engañó al nene. Él le dijo al nene que iba a ir a su juego de pelota, muy importante, por cierto, porque era el último, y él no fue, simplemente porque se llevó su nena a una práctica. Dejó el nene esperando, yo vi el nene ansioso, yo vi el nene desesperado porque Y ahí mi le papá no dijiste, llega. ese no es tu papá. Y yo me vi con ese coraje Wow. y le dije, ¿sabes qué? Wow. No tienes por qué llorar porque ese no es tu verdadero papá. Asumo que cometí un grave error. No, no, no. Cometí, no es un error, doctora, cometí una súper equivocación. Yo diría que fue la peor decisión de mi vida. Y además le dijiste al nene que nunca se lo dijera a él. No, así no fueron las cosas, doctora. ¿Cómo fue? Yo decidí que el nene no se lo dijera,
Pero no porque yo quería seguir recibiendo la pensión, porque yo tenía ya la estabilidad para darle a mi hijo, sino porque yo no le podía quitar a mi hijo a los 12 años, en plena adolescencia, a su papá. Es cierto que él no estaba físicamente ahí con él, pero al menos de vez en cuando se llamaban. Tú no estabas ahí, tú no estabas ahí, no estabas ahí para él, tú no estabas ahí para él. Todo era monetariamente y mi hijo necesitaba un papá físicamente. No estabas ahí, en ningún momento estabas ahí para él. Tú sabes que no es así. Yo estuve ahí siempre. Siempre estuve ahí. Siempre estuve presente. Siempre. No, todo para ti era económico. Silencio. Disculpe, doctora, estoy un Silencio. poquito. ¿Tú tienes testigos? Mi hijo está aquí, yo quiero Vamos a que pasar a tu hijo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jordi. Jordi. Y tú eres el hijo de Esther, ¿correcto? Eso es así. Ok. ¿Y qué sientes por él? Bueno, en el momento lo quiero, pero él más está con su otra familia. Y sentí un sentimiento por él. Celos. Hasta que, exacto, celos. ¿Sentiste celos porque él tiene otras hijas, le dedica tiempo a las niñas y tú sientes que no te dedica a ti suficiente? No, en lo físico no me dedica tiempo. Mi mamá siempre está ahí conmigo. Pero En lo eso- que eso- lo eso- estudio. ¿Y tú crees que eso Eso no es justifica? Déjalo hablar, porque Pero ahora es que mismo no quiere es hablar. así. Una Déjalo mentira hablar. tan horrible. No está ¿O no? justificado, doctora. Jordi ahora mismo, él está en un estado, él todo esto lo afectó, doctora. A los 12 años enterarse que esto no es su papá. Claro, ¿cómo no se va a afectar con tanta mentira? ¿Tú crees que los seres humanos, ¿Por qué tú no me lo dijiste a mí cuando se lo dijiste a él? Voy a hacer un corto receso. Porque a la ya ustedes vuelta. tenían un afecto. Ustedes tenían un afecto Escúchame, paternal. ¿Cómo yo ya, le iba a quitar a escuche, mi hijo el privilegio no. de tener un papá? ¿Cómo yo le iba a quitar el privilegio a mi hijo de eso? Explícame tú cómo yo le voy a dar Porque el privilegio. el papá era una falsa y era una mentira. Pero Todo lo ya que creaste sabían aquí tomar- fue una yo mentira. sabía. Y Ya ahora ellos ¿sabes habían lo que hay? tomado cariño, Lo único que hay doctora. ahora es desilusión. Yo entiendo Porque eso, cuando doctora, se pero- crean afectos en base a mentiras, Yo nunca hubiese creído lo que yo le hubiera único dicho que esto. creas es desilusión. Desilusión y dolor, Yo porque nunca ese hubiera sigue siendo mi creído que hijo. yo le- Hacemos un Diga esto a su corto papá. receso y regresamos con más de este caso. ¿Sigues enamorada de este hombre? No, doctora. Estoy molesta. Todo el dolor que yo sufrí, a mí me violaron por culpa de este hombre, porque él nunca asumió su responsabilidad. Caso cerrado.